Buenas tardes, muchachos. Este video es la culminación de la etapa que estábamos terminando ayer. Ya era muy tarde. Desafortunadamente el repositorio tenía unos conflictos porque yo tenía publicado ya en la nube y habían demasiados cambios que aplicar todavía. Entonces, por eso, después de hacer rebase, todo lo que hicimos ayer, al final decidí pues volver a crear el repositorio vacío y cloné la solución que está completa en Visual Studio, que eso era lo lógico. Esa ya la teníamos con login y todo, entonces no tenía sentido depender del repo, sino depender de la solución. Entonces, de hecho, en la solución es donde está la publicación, el despliegue hacia Azure. Entonces, por eso yo decidí crear un nuevo repositorio para resolver este error, que era un conflicto en cuanto a la URL que apuntaba a Azure y la de localhost, pero mediante los comandos ni con Rebase ni con Squash no volví a organizar, em, ni hacer una reversión. No. Entonces mejor decidí crear el repositorio y cloné la solución nuevamente ya con todas las funcionalidades acá en Git. Luego de eso, pues hice la prueba haciendo un commit de cualquier comentario, pues le puse un comentario a cualquier línea, pero les quiero mostrar cómo al final el release se completa. Pero entonces antes de eso, eh, les quiero explicar algo. Este video va a ser corto, pero va a ser necesario explicar. Miren que aquí sigue la integración continua con el archivo y gracias a eso es que ya trabajando desde Git nos permite ir hacia Azure DevOps a trabajar todas esas tareas que tenemos ahí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren que yo tengo por acá el API que ya está publicado en Azure. Vamos a hacer la prueba con el API, que es la que le estamos haciendo la integración continua y la entrega continua. Miren que por acá, por ejemplo, hay varias de las entidades que hemos trabajado siempre. Estos son los controladores y, por ejemplo, aquí en el post vamos a mirar qué campos tiene las mascotas. Tiene el nombre, una URL para la imagen o la foto, la raza, cuando nació, unos comentarios sobre la mascota o una observación que se hace ahí, y tiene las foráneas, una que viene de owner, porque es el dueño, y otra que viene de pet ID. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de alterar, em, por ejemplo, los campos que posee pets. Entonces ustedes saben que nosotros acá, primero que todo, en el proyecto Churn, tenemos las entities y acá tenemos a pet. Pues pet, muchachos, tiene los campos que me está mostrando el controlador, porque el controlador lo que hace es que después de que están las relaciones, él simplemente hace get, post, put o delete. Entonces, pero él los hace es con la estructura que tiene la tabla. Entonces, en la entidad donde debemos hacer esta modificación. Entonces, yo voy a hacer algo muy sencillo, y es colocar un nuevo campo. Vamos a poner un campo, de hecho, creo que lo voy a poner al final. Vamos a poner un nuevo campo, que esto nos sirva para probar todo el proceso que nos faltó ayer. Entonces, este nuevo campo yo le voy a llamar especie. Vamos a poner un campo que no tenga la mascota y digámosle que también va a ser string. Es como la especie de la mascota, que es una especie, canino, felino, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle ese nuevo campito ahí y simplemente pongámosle como un display con un require. Vamos a ponérselo por aquí encima y como para, aquí le decimos kind, que significa especie, y dejémoslo así. Guardamos los cambios, y muchachos, ustedes saben que cuando uno modifica, pues también las entidades, necesitamos volver a migrar. No hay otra forma, definitivamente, si no lo hacemos así. Entonces vamos a crear una nueva migración, add
migration y le vamos a poner kind pet para saber qué fue lo que hicimos en esa migración. Es simplemente para que después también en la base de datos se nos... em, bueno, esperen que por acá estoy en share, voy a parar, esperen que se me habilite el stop, pero porque debo parar el proceso, porque miren que yo tengo que estar en API para poder, y aquí el proyecto también tiene que comenzar en API para que yo pueda hacer migraciones y todo lo que la consola tiene. Entonces vamos a hacer primero una migración para agregar solamente este campito. Listo. Entonces ahí ya está. Eso fue lo único que hizo esa migración. Ahora, muchachos, tenemos que mandar eso para la base de datos porque la base hasta el momento no tenía ese campo. Y simplemente actualizamos y solamente, muchachos, miren que lo que está haciendo en el proceso es hacer un insert mediante la migración. Hay un nuevo history, aplicamos la migración y él acá en esta me aplicó ingresando ese campo mascota. Vamos a comprobar si efectivamente mi tabla local quedó. Vamos a mirar por acá em, la base de datos que se llama veterinaria ITM, tablas, miremos pets, que ahí es donde dice el cambio, y miremos columns. Bueno, vamos a mirar no, esperen que por acá me debe aparecer kind, está al final que yo la puse al final, y ese campo pues debe estar vacío. Bueno, y de hecho creo que si miramos el API no tenemos como una mascota guardada, voy a revisar, y, y acá lo que estamos así pidiéndoles un authorize. Listo, ustedes saben que primero tendríamos que hacer login desde el API y tratar de recuperar ese nuevo campo a ese nivel, pero si yo lo quisiera ver a nivel de la web, me tocaría afectar los componentes. Pero solo lo quiero poner en el API para que ustedes vean que toda la integración y entrega continua va a funcionar, que es el objetivo, que nosotros no tengamos que volver a hacer una publicación, sino que, por ejemplo, este POTS me tome el nuevo campo, porque miren que esto ya está en la nube. Pues ese es como el principal objetivo. Entonces, si yo me voy al proyecto y miro en los gate changes, aquí pues me muestra que PET tuvo una modificación y que hay una nueva migración. Entonces yo le voy a decir add kind de PET. Ahí pues como para ponerle un nombre a este commit. Entonces primero se va a actualizar acá en el repo local, se va a actualizar en el repositorio de Git y el YAML se va a encargar de hacer el llamado a Azure DevOps. Vamos a ver esto cómo se nos va viendo el proceso. Voy a hacer el commit. Entonces él enseguida, cuando lo termine, vamos a revisar nuestro repositorio. Ya lo hizo. Vamos al repo. Por acá vamos a refrescar para que miremos si nos tomó el cambio. Eh, Acá lo que hicimos fue que en Share, en Entities, creamos en Pet un campito por aquí al final. Entonces ya el repo lo tomó. Ahora vámonos. Pero acá, ¿qué es lo primero que se dispara, muchachos? Lo primero que se dispara son nuestros spylines. Entonces yo voy a refrescar este acá porque inmediatamente miren que cuando yo refresco la página, el repositorio a través de este archivo YAML le envió la solicitud al pipeline y le dijo que había una nueva actualización. Vamos a abrirlo para que miremos la ejecución en vivo. Miren que por acá viene como los pasitos, pero vamos a abrir el job, que quizás es el que yo quisiera mirar un poco más a fondo. Yo veo que por aquí está corriendo la tarea.
Esto es lo que yo quería abrir. Entonces miren que el paso a paso, digamos que este ya lo hicimos una semana atrás. Este paso ya fue superado porque aquí el YAML es el que se encarga de hacer todo este proceso, de hacer un build, de instalar Entity Framework Core, de generar la base de datos y hacer una migración y luego aplica la publicación. ¿Qué pasa? Que antes solo teníamos este, o sea, la semana anterior. Cuando este proceso termine, inmediatamente nuestro release va a comenzar el nuevo job. Ya lo vamos a ver en acción, que ayer no pudimos ver cuando se hacía toda la entrega continua. Y yo sí quería mostrarles, pero el repo ya estaba muy degradado, pues con tantos cambios que le hice a la solución y ya estaba en la nube comparado con el otro repo que no, ya no nos permitía ni hacer un rebase ni siquiera. Entonces, esperemos que él termine. Él debe llegar hasta un paso final, que es donde dice build, y cuando diga finalizado, terminó el pipeline. Cuando el pipeline termine, inmediatamente llama a su release, que fue el que creamos anoche, que desafortunadamente por lo del repositorio no lo pudimos correr, pero como ustedes, yo les dije, ustedes están haciendo la solución desde cero. Eso quiere decir que ustedes van a publicar en la nube, pero eso lo van a dejar de último. Van a hacer primero todo y van a probar local y luego van a desplegar. No lo van a hacer porque yo lo hice fue para explicarles, entonces por eso como que me adelanté el jueves de la semana anterior para adelantarlo de la nube, pero ustedes van a hacer eso en el momento que toca. O sea, es decir, cuando ya prueben API con web y todo funcione. Bueno, aquí terminó el job y miren que terminó todo en verde. Y ahora lo que vamos a ir es que nos vamos a ir para los release. Aquí aparece, aquí ya me dice que hay una nueva petición a las 6:55 de la tarde. Voy a abrir el release para que nos abra las tareas y todo lo que está procesando. Entonces, ahí se acaba de disparar nuestro release porque pues ya detectamos que había un nuevo commit con cambios en el repositorio. Entonces ya el pipeline se encarga de enviarle al release, para que comience su trabajo. Esto lo configuramos ayer, esto sí quedó completamente configurado, pero no lo podíamos ejecutar porque el repo estaba mal. No pudimos hacer commit. Eso se solucionó creando un nuevo repositorio, pero a partir de la solución que ya estaba completa. Entonces, miren muchachos que ahí en ese momento, esto se tarda un rato, no es que se tarde, no es que eso sea rapidísimo y además eso depende pues de la solución que estemos haciendo entrega continua. Pues hay soluciones un poco más grandes, eh, entonces uno espera que ese proceso se haga en segundo plano, uno nunca se va a mirar y así como lo estamos viendo nosotros. Yo les lo estoy mostrando para que lo vean hasta que el proceso termine. Ya va en la etapa 4, está completando todas las tareas que se piden ahí y ahí está aplicando las migraciones en ese punto. Y lo que vamos a comprobar cuando termine el stage es que ya revisando nuestra API en la nube, se debe haber cumplido el objetivo de la entrega continua solamente haciendo commit desde nuestro framework Visual Studio con un pequeño cambio que hicimos allá. Eso es lo que es todo este trabajo debe ser de una forma automática. Uno lo único que hace son commits y todos los comandos con Git, pero este proceso uno lo configura para que cuando yo hago un cambio de inmediato se refleje en la nube. Miren que ya va por el minuto esa etapa 4 y aquí terminó, muchachos. Terminó nuestra última etapa. Digamos que no se demoró tanto. Lo empezamos como a las 6:55 y se tomó 2 minutos en hacer toda la entrega continua. Ahora viene nuestra prueba de juego. Yo había abierto el API que está en la nube y miren que hasta el momento nuestro cambio no se veía reflejado porque no habíamos hecho entrega continua, sino que lo hicimos de forma local. Pero como ya el repo hizo
su trabajo y disparó el pipeline le mandó la petición y el release se ejecutó todas estas etapas y ahora vamos a hacer un refresh de esta página para que verifiquemos si en PET se encuentra pues el nuevo campito de especie que nosotros agregamos en ese cambio. Voy a abrir PET del post y miren que ya él lo hace porque el objetivo de la integración continua no es solo tener el repositorio, sino que todos los cambios que se hagan en desarrollo pasen a ser desplegados directamente, por ejemplo, en la nube que los tenemos publicados. Porque no tiene sentido que yo vuelva a ponerme a hacer toda esa publicación que hicimos el jueves de la semana pasada. Ya yo no tengo que hacer publicación. Esa publicación ya está acá configurada. Ayer falló porque pues no funcionaba el repositorio, pero la publicación está en óptimo estado. Miren que acá todo está funcional, simplemente que ayer ya no tenemos que volver a hacer publish porque es muy importante, aquí ya que estamos acá, ese que dice Target Runtime lo tenemos que dejar en WinX836, porque si lo dejamos en otro, no nos va a funcionar el YAML. Listo. Y en Configuration, en Release y en el Target Framework en Net 8.0. Eso sí tenemos que tenerlo claro acá, muchachos, en estas configuraciones. Miren que yo lo puse en WinX86, lo puse en Framework Dependent y acá lo puse en Net 8.0 y acá no en debug, sino en release. Ojo con esas configuraciones porque eso les puede... Y acá en las migraciones tenemos que tener la cadena de conexión que está apuntando hacia la nube, ya no a la parte local. Chachos, hasta acá este corto video era para finalizar que ayer ya eran como las 2:10 de la noche, las 12, las 10:22:10, eran las 10 de la noche cuando estábamos reparando el repo, ya casi todos se habían retirado, ya estaba pasada la clase, pero no los quería dejar así para que ustedes vieran pues de qué se encarga todo este proceso. Vamos a dejar por ahí y voy a parar la grabación. Recuerden trabajar bien la práctica, retomar el API que ustedes ya habían hecho, depúrenla y comiencen con todas las entidades de la web a que se pueda conectar al API y empiecen a aplicarle esos criterios de seguridad. O sea, antes de que ustedes eh, lleguemos a hacer eso en la nube, como a publicar, procuren, muchachos, por al menos tener autenticación. Hasta ahí yo les voy a pedir que lo hagamos, que haya autenticación desde la web y también desde el API. Ya ven que eso nos permite hacerlo también desde Swagger. Muchachos, cordial saludo y ya aquí les dejaré el video en el chat del canal de construcción de software.